También es muy interesante lo que dices de Tiziano, que ha sido una referencia para ti, junto con la escuela veneciana, que es la matriz de la escuela española. Velázquez es Velázquez porque el rey tiene una gran colección de pintura veneciana y él la asimila desde el principio de su llegada a la corte. Entonces hay una tradición de escuela veneciana, escuela española, en la que luego beben pues, otros artistas que a ti te han interesado, como Delacroix u otros, ¿no? Pero ¿qué pasa con Tiziano y con la escuela veneciana? Que es la primera que valora la pincelada larga, la pincelada amplia, ese sentido de la sprechatura, que es pues, el saber hacer como sin esfuerzo aparente. Pero es que esta pincelada larga, que hereda después primero el Greco, que pasa por Venecia, conoce a Tiziano, se parece mucho a Tiziano, eso se le critica, y después, naturalmente, los grandes pintores españoles del siglo de oro, Velázquez y toda la tradición de la escuela española posterior, Carreño, hasta Goya incluido también, ¿no? Y luego Picasso. Pero bueno, quedémonos en Goya. Pero usan esta pincelada larga. ¿Qué es esta pincelada larga? Es una pincelada que se aplica en muy poco tiempo. Es una pincelada casi instantánea. Es una pincelada que en mayor medida que la pincelada breve es un trasunto inmediato del espíritu del artista, del instante concreto, de la inspiración concreta. Y esa circunstancialidad o esa accidentalidad, cuando da su fruto sazonado por la buena técnica del artista, es prodigiosa porque transmite un sentido anímico mucho más vívido y mucho más impactante, y ese es uno de los secretos justamente de Velázquez, ¿no? Y antes de Tiziano, ¿no? Sobre el último Tiziano, que trabaja con los dedos, como haces tú también en algunas veces, pues realmente es impresionante porque está transmitiendo un impulso psíquico inmediato, pero también físico inmediato. El carácter de fisicidad de la pintura, que tanto se ha apreciado en Pollock y en el expresionismo abstracto o en el formalismo matérico, esa condición que expresa pues, el contenido íntimo de una manera más inmediata, casi sin mediación de la conciencia racional, sino simplemente la plasmación no inmediata. No se puede hacerlo lentamente, claro, hay que hacerlo hacer sobre la marcha. Claro, y se acierta o no se acierta. Cuando se es un maestro, se acierta. Y entonces el resultado multiplica su capacidad de transformación de la pintura y de llegar al espectador, ¿no? Lo que le pasa, por otras razones, a Van Gogh también, con las pinceladas tan amplias, ¿no? Sí, Van Gogh trabaja muy rápido, pero está muy controlado. Es que hay mucha estructura en Van Gogh. Apenas hay un brochazo fuera de su lugar. Exactamente. Pero lo curioso es que te interese Tiziano, que es quizá el primer gran maestro en donde se da esa pincelada larga, junto con otros caracteres muy interesantes, como son la captación atmosférica, el tratamiento del color de una manera muy especial, con unas degradaciones que luego las verán los artistas fundamentalmente del siglo XIX y sacarán de ahí un gran partido en el camino hacia el naturalismo, ¿no? Pero antes el que saca partido es Velázquez de Tiziano. Sí, ha sido mi primer amor, Tiziano. Y Rubens, que copia a Tiziano también, sí, que es otro maestro de la pincelada larga también. Todos intentaron. Pero, sí, intentaron. Y Velázquez ha hecho muy bien traer obras de Tiziano aquí a España. Ya tienen grandes repercusiones en la escuela española, como dices. Claro. Entonces ese hilo conductor de la escuela veneciana, la escuela española y cierta escuela francesa del siglo XIX es el hilo conductor de la pintura por excelencia, la pintura pictórica, valga la redundancia, es decir, la que se expresa con pinceladas amplias, con manchas de color, que es también tu pintura. Lo que pasa es que en tu pintura hay un ámbito, hay un cierto distanciamiento o un cierto deslizamiento hacia la búsqueda de esas fragilidades o de esos estados del ser intermedios que, bueno, es un mundo que tiene ahí su trastienda. Ha sido un punto, más o menos con Cézanne, ¿no? Cuando el mundo de arte, la vanguardia del arte, ha cogido un camino muy concreto, llegando al cubismo, de Cézanne al cubismo y luego a todo tipo de nihilismo y todo tipo de... ¿no? Pero si en este momento, como ha escrito a Victor Arica, ya ha dicho, si ha sido en este momento, en lugar de enfocar tanto en Cézanne, enfocaron la vanguardia en Degas,
tendría hoy por hoy una pintura figurativa muchísimo más, muy diferente a lo que ha salido con tendencias de los siglos, del siglo XX. ¿No? Es interesante. Entonces ¿por qué no? Yo tengo mis propios intereses, yo rebobinaría la historia de arte, o más bien la historia de la vanguardia, que es más o menos la historia de arte contemporáneo, la historia de la vanguardia, bueno, muchísimos artistas olvidados, buenísimas, con mucho valor, y intenta coger otro camino, quizás un camino difícil, pero ¿por qué no? Porque tú ves en el museo donde están exponiendo Degas, hay una cola por toda la manzana, es que hay un enorme deseo ver figuras dibujadas con vida, con la vida se ve reconociblemente caracteres que se puede asociar y yo creo que hay una gran necesidad de volver a aquel momento. Desde luego. Además, Degas es quizá el más exquisito de todo el grupo impresionista. De algún modo él no es impresionista. No. Es el único que tiene el único artista de su tiempo que reúne una gran colección de pintura en la que hay obras de Delacroix, hay obras de Géricault, hay obras del Greco, además, hay obras de Ingres, es decir, una mentalidad inteligentísima, abierta a todo, viene a España, le fascina desde luego Velázquez también. Tiene dimensiones y realmente es un Bacon artista, le gusta mucho Degas, por ejemplo. Es un artista con muchísima, una amplia manera de interpretar, no es simplemente un impresionista. Yo muy al margen del impresionismo, sí. Hace muchas cosas. En algún sentido es antiimpresionista porque tiene la preservación del contorno, de la línea de contorno y de la autonomía de la figura que se disuelve con los impresionistas, eso es una de sus claves, ¿no? Sí. Pero por fortuna la historia del arte, que antes era como una especie de dogma de fe, había que creer en Cézanne, Picasso y Pollock, y todo lo demás tenía una importancia secundaria, relativa o inexistente casi, pues por suerte va creciendo en complejidad, va creciendo en riqueza, se va atendiendo a otros maestros, no solo Degas, que ya estaba en el Olimpo, pero sí a algunos otros maestros y evidentemente en cuanto conocemos mejor a cada uno de los artistas, pues nos damos cuenta de las posibilidades de riqueza enormes, ¿no? Incluso de maestros que todavía son insuficientemente desconocidos, aunque hayan muerto hace décadas, ¿no? Y que están ahí y que, bueno, de algún modo saldrán a la luz. Hay que alertar quizá contra posturas un poco prepotentes por parte de nosotros, los historiadores del arte. Yo no intento excluirme, aunque me gustaría excluirme, ¿no? Porque no, me parece que me gusta mucho rescatar, como en mi parcela de pintura del siglo XIX, que es sobre todo española, la colección del Prado, no es una colección canónica de pintura del XIX, donde no hay Degas, donde no hay Cézanne, y por eso hacemos lo posible por poner en valor a otros artistas como pueden ser pues los que tenemos, ¿no? Que Rosales, Fortuny, otros pintores que son también buenos, ¿no? Pero sin perder de vista pues, que en otros países también pasa, ¿no? El ámbito francés ha habido que completarlo no solo con el británico, que ya estaba ahí, su valía, sino con el ámbito alemán, austríaco, italiano, que es muy interesante, y desde luego español, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que tener una mentalidad amplia y que verdaderamente de poco sirve establecer una línea rigurosa de la cual no te puedes salir, pero en virtud de qué y por qué. Sí, ¿no? hay demasiada tendencia a buscar el nombre famoso del artista que ha pintado el cuadro en lugar de mirar al cuadro por su propio valor. Ese es el problema. Ese es el problema. Cuando hicimos la exposición de Sorolla, que ahora en Londres están reimprimiendo el catálogo porque se ha agotado, y está gustando mucho cuando no se conocía. Cuando hicimos la exposición de Sorolla, por un lado los artistas o los defensores de la vanguardia, que ya no se puede hablar de esto, le decían, bueno, Sorolla, claro, lo habíamos visto en los cromos, el pintor de la playa,
Pero claro, si nos vemos los cuadros, pues sí, vemos que pinta bien y que es interesante. Digo, hombre, pues los cuadros estaban ahí en el Museo Sorolla, en el Museo del Prado, se podían ver. Pero ahí está el problema de no mirar la pintura, que es lo bueno de venir aquí a la galería y lo bueno de ir al museo, de mirar cada uno con sus propios ojos y no de mirar ni el libro de reproducciones, ni el cromo, ni nada, y no dejarse imbuir por lo que cuentan, ¿no? Sorolla, bueno, pues un pintor, yo he oído hasta que era pintor franquista. Digo, por favor, si dejó de pintar en 1920, era miembro de la Institución Libre de Enseñanza, íntimo de Cosío, vamos, estaba en lo contrario. En fin, bueno, un excursus. ¿No? Sí. Pero eso es un poco una pena, los prejuicios con los que, y no necesariamente el público en general, porque el público quizá es más directo, ve la pintura y le gusta o no le gusta, pero la ve. Siempre hay que apreciar. El problema es la persona que se cree que sabe mucho y que entonces desprecia, pues desprecia a Renoir porque no es un pintor de secundario. Es que hay Renoirs buenos y hay Renoirs malos. Claro. ¿Eh? Sí. Pero hay que saber distinguir. Claro, sobre todo cuando un artista propone cuadros que de algún modo están diciendo cosas y que no te diré que hay que descifrar, porque parece que descifrar es una operación intelectual, sino que más bien hay que sentir y hay que adivinar o ver qué se transmite, porque a cada cual en la verdadera obra de arte transmite una cosa, y estos son cuadros cargados de sugestiones como está cargado el gran arte, ¿no? A mí me gustaría pensar que algún día la gente volvería a valorar la contemplación, ¿no? Cuando están enfrente de un cuadro, y que el cuadro premia la contemplación. El buen cuadro siempre premia, eso sin duda, pero el problema es la contemplación. ¿Quién contempla hoy una obra de arte? Si es que no hay tiempo, en los museos se están metiendo discjockeys para que aquello vibre, ¿no? Y se estimule. Yo creo que no es necesario, en mi modesta opinión, quizá para mi generación no lo sea, ¿no? Porque a mí el discjockey me estorba, mejor prefiero estar en silencio o con el murmullo natural, ¿no? Pero bueno, en el Pompidou, cuando se volvió a reinaugurar, se reinauguró con una exposición que era el movimiento y el cine en la pintura de vanguardia, entonces estaba todo enfocado hacia ahí, hacia el dinamismo, ¿no? Y es muy difícil que se encuentren 30 segundos para dedicarle a una pintura. Es muy difícil en un museo, en una exposición. La tendencia es mucho más rápido, corriente. Pero bueno, quizá uno de los periodos en que uno es más sensible al arte y a la estética y a todo son los periodos de convalecencia en los hospitales, ¿no? Sí, los que hemos pasado convalecencias, que por desgracia debemos ser casi todos, ¿no? Pues sí. Eso lo hemos visto, ¿no? Pero... Sí, me gusta tu comentario de espera, de zona de espera y espera y espera. Pero es el momento en el que puede ocurrir lo más importante, que es un cambio de rumbo, un suceso inesperado, una dirección diferente, una nueva vida, ¿no? Y una transformación, además, sobre todo. Sí, un momento antes y después, ¿no? Así que realmente. No soy pintor activista, no estoy intentando decir que el mundo tiene que cambiar. Yo solo, no, a mí no tiene mucho éxito el activismo y la pintura. Hay pocos ejemplos de cuadros que cuando el artista está intentando vender una dogma, que se quedan muy mediocres en general. Pero a mí, subliminalmente, sí, yo creo que si pudiera lo dedicaría a zonas, a experiencias donde la imagen es profundo. Y realmente se quedan melancólicos mis cuadros, casi siempre, por un motivo u otro. Como niño pintaba nubes grises, y viento, y no sé, porque es algo que llevo conmigo para siempre. Y si pinto un perro, el perro parece un poco triste. ¿No? Es un poco así. No sé. Hay cosas que no se pueden cambiar. Es como la escritura de una persona, se queda así.
pero quizá en estos cuadros como aquel de En familia, ¿no? En famille. En familia, Yeah. que evocan el título primero de Las Meninas, que era la familia, pero que al mismo tiempo traducen esa especie de fraternidad que Sí, decía bueno, Carmen, incluso, aunque ¿no? los meninos, es que no es un parte de la familia, pero es la familia en el sentido que como si fuera una familia, porque pasan toda la vida juntos, aunque no tienen relación de sangre. claro. ¿Ya? Hay una potpourri de gente en las meninas que es fascinante, que es muy difícil explicar a primera vista. Entonces, yo quería intentar hacer algo similar. Puse el título En famille, porque me gusta podría poner el título casi familia o como familia, o si sería igual. Porque este título original de las meninas, yo creo que da pista a la intención original del cuadro, más que las meninas como título, que es un invento del siglo XIX, ¿no? Sí, es cuando empieza a llamarse. Sí. Cambiaron los títulos, es que las lanzas fueron otra cosa. La rendición de Breda. Sí. Y la de topos o los borrachos se llamaba algo de Bacchus. De Bacchus, ¿no? sí. Sí. Cada época pone su propio nombre a esas cosas. Pero eso enseña cariño, ¿no? Eso es como señal de cariño al cuadro, porque si la gente ya ha nombrado el cuadro, bautizado el cuadro de su manera. ¿No? Es curioso porque el mejor conocedor de pintura del finales del siglo XVIII, que es Jovellanos, que es el que le da a C.A. Bermúdez las pautas para hacer su diccionario, que es el primer estudio científico de la historia de los pintores. Jovellanos tiene un texto muy interesante a propósito del boceto del que él llamaba la familia, que era el cuadro de Las Meninas de Velázquez, que es el que está en Kingston Lacy, que no es boceto realmente. Jovellanos pensaba que era un boceto, lo hemos visto a veces en el Prado, pero es una copia posterior que no puede ser considerada en absoluto boceto, por desgracia. Pero el comentario de Jovellanos respecto a las reflexiones, dice, acerca del boceto del cuadro llamado La familia, ese es el título del artículo que hace, una publicación muy interesante. Esto pone de manifiesto, dice, precisamente en este cuadro lo importante es la factura desenvuelta de Velázquez, pero es que aún más lo es en el boceto, y el boceto en ese sentido transmite mejor la primera espontaneidad del artista. Aquí tenemos unos bocetos de Simon también, que es muy interesante comparar con los cuadros finales, pero aquí pasaría al revés de lo que Jovellanos y de lo que en general se ve en la pintura, y es que si atendemos a ello, a estas obras, es que el boceto está perfectamente consolidado, está perfectamente centrado, las figuras tienen una corporeidad muy definida. Sin embargo, en el cuadro, en definitivo, hay una deriva hacia una evanescencia, hacia una, no diré espiritualización, pero quizá evanescencia, una difuminación, ¿no?, con respecto a lo que pasa en el boceto. Sí. Ese es un trabajo posterior del artista, que va más allá. Pero el hecho que tienes el boceto pintado ya colgando en el estudio te da alas a pintar con mucho más soltura en la versión grande, porque sabes, pues, ese es tu punto de salida, ¿no? Y luego te puedes ser mucho más libre en la versión grande, porque sabes que si sigues este modelo del boceto, funcionará, pero no hace falta hacerlo con la misma exactitud. Se puede variar y se puede estar va con más confianza, teniendo el boceto ya establecido. ¿Entiendes? Eso es importante en la soltura, la espresatura de la versión definitiva, grande. Claro.